Juan Aguirre, Egunon. Egunon, Iñaki, audiencia. Bienvenido. Muchísimas gracias y bien hallados. Aquí estamos después de la Navidad para retomar el curso. Y hoy, Juan, con invitado de absoluto lujo. Agradecemos muchísimo ya de antemano que la presencia en los estudios de Radio Euskadi en Miramón de tu invitado de hoy. Preséntanoslo, por favor. Sí, bueno, no es de Miramón, está en su domicilio, en Bilbao. Y vamos a darle los buenos días. Estás tú en Miramón. Yo estoy en Miramón. Eso está en su casa. Y comprensible. Lógicamente. Egunon, Adrián. Egunon. Bueno, Adrián es Adrián Celaya Ibarra, un destacado jurista, historiador del derecho foral y con una trayectoria larguísima que se ha movido entre el ejercicio de la magistratura y la enseñanza, ¿no? Ejerció como juez en Bilbao entre 1949 y 1981 y entre 1985 y 1990 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Una posición a la que, en contra de lo que suele ser habitual, le upó no una afiliación política determinada, porque es un hombre de insobornable independencia ideológica, sino su reconocido prestigio como jurista. Posee las máximas distinciones del campo del derecho en España, en este caso, en el caso de España, es la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, y el Premio de Justicia Manuel Dirujo del Gobierno Vasco, y junto a esto también el Premio Lecuona de Eusko Ikaskuntza, sociedad de la que fue uno de los artífices de su rehabilitación en 1978. Y le hemos invitado hoy porque a sus 92 años Adrián Celaya sigue trabajando y acaba de ver la luz un libro que a mí me ha fascinado, que se titula Los fueros de Vizcaya. Adrián Celaya, egunon de nuevo, y aprovecho lo que decía antes a Juan, gracias por estar con nosotros, por este libro. Un hombre dedicado al derecho desde muy joven, aunque llegó a ello de manera casual, casi. De hecho, quiso estudiar, su carrera era más encaminada a las ciencias, ¿no? Señor Celaya. Bueno, mire, yo creo que a los 16 años, cuando uno termina el bachillerato, lo de la vocación, no sé, algunos quisieron desde los 10 años. Con un compañero que quiso ser pintor y fue pintor. Pero la verdad es que la vocación en ese momento no existe. No sé si existe ni siquiera a lo largo de la vida, ¿no? Porque el problema es que yo tenía que elegir una carrera que pudiera estudiar en Bilbao y con pocos medios, porque mi familia no me podía mandar a una universidad, de manera que todo lo que ocurre en ese aspecto es puramente casual. Al comienzo de su autobiografía, que he leído esta semana nuevamente para esta entrevista, Adrián, usted dice al comienzo: soy un hombre obsesionado por la idea clave de que el gran problema del mundo es la educación. Bueno, eso lo he dicho y lo sostengo y estoy convencido de eso. En este momento se gastan muchos millones en educación, pero yo no sé si se enfoca la educación en su debido sentido, porque creo que la función de la educación no es únicamente transmitir conocimientos, es decir, llenar la cabeza de ideas, sino sobre todo crear personas, hacer personas que sean útiles y válidas en la vida social. En una sociedad democrática, por ejemplo, es evidente que ante todo hay que crear hombres tolerantes que acepten los principios de libertad, de justicia, al final que tengan una pretensión de hacer un mundo mejor. Esto no sé, yo creo que me da la impresión, por lo que veo a mi alrededor y por la conducta de muchos jóvenes, de que no se está dando en el clavo, ¿no? Es un ideal griego el que usted propone, lo de la paideia griega era un poco esto, ¿verdad? No, mira, no es tan griego. Los ingleses, en la famosa educación inglesa del siglo XIX y principios del XX, se basaban también en eso, en la educación. Es decir, para los ingleses, por ejemplo, mentir era algo absolutamente intolerable, ¿no? Y entonces establecían sanciones muy duras. Incluso hasta los persas antiguos decían que una de las cosas que había que enseñar a la gente es a no mentir, ¿no? Y ciertamente el hombre que persigue la verdad y que no miente es un hombre mucho más de fiar. En eso andamos un poco mal últimamente también. En eso no hemos aprendido mucho. Pues por eso lo digo, claro. Adrián, usted cursó el bachillerato en el Instituto de Bilbao, de la calle Licenciado Poza, la primera generación. Usted pertenece a la primera generación, ¿verdad? Sí. La define también su autografía como una fábrica de hombres libres, una muy bonita expresión. Y allí conocí a Miguel de Unamuno,
que le dejó una honda huella, como sabemos ambos dos, ¿verdad? A usted y a su compañero correligionario José Miguel de Azaola, que a lo correr de los años se convertiría, pues probablemente en el más unamuniano de todos los intelectuales vascos. ¿Cómo recuerda aquella visita de Unamuno en 1931, verdad? Yo sigo con mi idea de que la educación es primordial, pero que hay que educar en libertad. Y creo que eso era lo que hacía el Instituto de Bilbao. A cada uno le dejaba con su responsabilidad, sin presiones, en libertad, y yo creo que conseguían lo que quería, es decir, hacernos hombres responsables y libres. A Unamuno le conocimos en una visita que hizo después de volver de su destierro, ¿no? Y las palabras que dijo, pues a mí se me quedaron muy grabadas y me produjeron mucha impresión. Es decir, hasta, digamos que una primera simpatía con el personaje, ¿no? Y años después, pues, transcurridos bastantes años después de esto, al encontrarme con Michel Azaola, pues me decía que efectivamente aquella visita de Unamuno al Instituto de Bilbao le había impresionado mucho, ¿no? Y ciertamente creo que Unamuno fue una figura que, con sus dudas, sus vacilaciones, era un hombre que obligaba a pensar, que es muy importante. Sí. Tuvo usted también dudas, sobre todo desde su posición de juez. Durante 32 años tuvo que aplicar las leyes de la dictadura franquista. Tuvo leyes entonces cuando evidentemente esas leyes y esos procedimientos chocaban con su conciencia, con su idea de lo que era la justicia. Eso no es tan real. El régimen de Franco, pues lo que hizo fue crear unos tribunales especiales para aplicar las normas que él quería. Es decir, los tribunales de orden público, por ejemplo, eran los únicos que se ocupaban de lo que hoy llamaríamos delitos políticos. De manera que esa materia tan escabrosa se la escatimaba a los jueces. Y en materia civil, pues tampoco hizo grandes novedades. De manera que nosotros teníamos dentro de las limitaciones del régimen, teníamos una gran libertad, una obligación de decidir conforme a las normas que tradicionalmente estaban vigentes. Lo que ocurría es que yo tuve 3 visitas extraordinarias de la inspección del Tribunal Supremo, pero no fueron por haber infringido ninguna ley, sino debidas a denuncias que surgieron, pues, sobre todo cuando entre el doctor Goti y yo organizamos aquellas semanas de antropología vasca, que, bueno, pues fueron algo que hizo revivir un poco la opinión y la mente un poco dormida de la gente, ¿no? Pero sí, le sentó mal. Lo que ocurre es que yo llevaba el juzgado siempre al día, de eso siempre he presumido, y cuando había una inspección del Tribunal Supremo tenía que terminar dándome las manos, y al final pues tenía 3 brillantes notas en mi expediente. Está bien. Oiga, Adrián, y hablemos un poco de su libro, Los fueros de Vizcaya, que sé que se está vendiendo muy bien. Verdaderamente es, como he dicho al comienzo, a mí un libro que me ha interesado enormemente por el ejercicio de rigor, de erudición, pero a la vez de didactismo, ¿no? Para explicar una cosa que, pues para los que no somos legos en esta materia, es un poco complejo, como los fueros de Vizcaya. A mí me parece que es un manual de referencia y que para cualquier persona que tenga un poco de interés por saber qué ha sido y qué es este país, históricamente creo que es de lectura obligatoria. Cuéntenos un poco cómo surgió este libro. Bueno, surge primero, usted dice que utilizo un idioma muy didáctico. Ese es el mejor elogio que me puede hacer, porque yo sigo siendo por dentro un maestro, ¿no? Y es una vocación que no me ha abandonado nunca. Pero es que, por otro lado, yo no soy historiador. Entonces, ese es un libro de historia, sin duda alguna, pero escrito por quien no es historiador, pero que
soy una persona que a lo largo de la vida se ha detenido muchos años y muchas veces, y yo creo que ha leído lo que pueda leer un historiador sobre ese tema del origen de los fueros y de las circunstancias en que se produjeron, etcétera. Entonces, creo que la verdad es que ese libro yo empecé a redactarlo por lo que hoy es la segunda parte. Yo quise hacer una biografía del licenciado Poza. El licenciado Poza, que tiene un papel importante en la defensa de la hidalguía, ¿no? Y después de hacer eso, yo pensé, bueno, aquí como apéndice voy a poner algo sobre los fueros de Vizcaya. Y empecé a escribir una segunda parte, pero cuando la vieron en la academia dijeron, no, esto tiene que ser la primera parte. Sí, claro. Y me dieron vuelta al tema. Claro. Estoy pensando, según lo escucho, señor Zelaya, que eso de jubilarse para alguien con ese afán didáctico es imposible, ¿no? Bueno, jubilarse. Jubilarse es una palabra que viene de júbilo, dicen, ¿no? Y actualmente se jubila la gente muy pronto y muy jubilosamente, pero yo creo que la jubilación prematura yo no se la aconsejo a nadie, ¿eh? Pasará unos cuantos años buenos, pero luego vendrán otros muy malos. Yo no me he jubilado nunca, por dentro, es decir, a mí me han jubilado en la Administración de Justicia y me han jubilado en la Universidad de Deusto, pero yo he sentido siempre que tengo algo que hacer, ¿no? Y ese algo que hacer, pues muchas veces he mostrado en mi trabajo por ejemplo, en la Sociedad Vascongada de Amigos del País, sobre todo en los cursos, en un seminario que organicé en la Universidad de Deusto, el primer seminario sobre derecho civil vasco, el primero de la historia, porque hasta ahora no solo se había estudiado, ¿no? Y creo también, pienso que esta es mi mayor satisfacción en este momento, que aquel seminario ha creado una escuela, que hay gente que me sigue y que me atiende y que todavía quiere seguir profundizando en los temas de nuestro derecho vasco. Iñaki, si me permites, sí, antes de terminar, me parece muy interesante la labor que está desarrollando y que viene desarrollando desde hace muchos años Adrián Zelaya, porque no solamente mira al pasado, sino que está mirando al futuro. Es decir, hay una frase, por ejemplo, en su último libro que a mí me ha gustado mucho y que la he subrayado. Dice: Euskal Herria mira mucho al pasado, quizá demasiado, pero no debemos quedarnos en el pasado, porque los vascos somos una realidad algo diferente de una época o del medio que nos rodea, y solo podemos esperar del pasado que nos ayude a conocer mejor lo que hoy somos y quizá lo que debiéramos ser. Y Los fueros de Vizcaya, este libro que hoy hemos presentado, pues me parece que es eso, es una mirada al pasado un poco para analizar nuestro presente y proyectarnos al porvenir. Bueno, eso es lo que uno piensa siempre, ¿verdad? Porque un libro simplemente para estudiar a los egipcios, pues a mí no me emociona nada. Claro. Pero un libro sobre nosotros mismos, sí, en que se presencia la lucha, el trabajo con la que los hombres de otros tiempos quisieron seguir adelante haciendo un mundo nuevo, incluso una sociedad mejor, eso sí que enseña. Claro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Adrián Zelaya. Muchísimas gracias de verdad por dedicarnos estos minutos. Eskerrik asko, besarka bat. Bueno, gracias. Y también a Juan Aguirre, como siempre, muchísimas gracias por permitirnos hablar con gente tan interesante que tiene tantas cosas que decir como Adrián Zelaya. Eskerrik asko, Juan. Eskerrik asko, Suri. La semana que viene más. Muy bien. Agur. Bienvenido. Agur.